Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son los que nacen del Espíritu. ¿Cómo puede ser esto? Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y reportamos lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo entonces creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Muy bien, prenden las luces y nos preparamos para recibir la palabra del Señor. Oramos, nos ponemos de pie y nos preparamos el corazón. Oremos juntos. Amado Padre Celestial, en esta mañana he venido a edificar mi casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos, mi casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno, aplico y amo tu palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en un libro tan especial. Decidimos empezar el año con el libro de San Juan. Y no sabemos hasta dónde vamos a llegar, obviamente es al final, pero cuándo va a ser, eso no lo sabemos. Ahí vamos paso a paso. Y cada vez queremos poner uno de los nombres en los capítulos y en las historias que vamos a estar recibiendo de parte del libro de Juan, con los nombres del Señor. Y hoy nos tocó el maestro de maestros, Jesús. Jesús fue llamado muchas veces rabino por sus amigos y también por sus enemigos, porque hablaba y enseñaba con autoridad. Eso trajo no solamente seguidores a él, sino también enemigos que lo probaban una y otra vez, como los fariseos y saduceos. Jesús revela lo que se necesita para ser salvo
al jefe del Sanedrín, que no solamente era una organización religiosa, pero también política, se tomaban muchas decisiones. Y fariseo también era, llamado Nicodemo, que nos visita a Jesús de noche. Nicodemo aparece en esta escena en el capítulo 3, de nuevo regresa en el capítulo 7, defendiendo a Jesús de una multitud, y después al final regresa Jesús de nuevo, Nicodemo, hasta cuando Nicodemo fue con José de Arimatea para recoger el cuerpo de la tumba, perdón, de la cruz y llevarlo a la tumba, y llevarlo y prepararlo y demás, que lo prepararon y lo llevaron a la tumba justamente de un hombre muy rico. Entonces, encontramos aquí a este fariseo teniendo un encuentro personal con Jesús y en la noche. El tema era que Nicodemo fue de noche porque se arriesgaba mucho en su política y quién era él para la comunidad. Entonces, él viene a Jesús y lo reconoce por los milagros y lo reconoce por lo que él enseña, con la autoridad que él enseña. La vez pasada cuando hablamos dónde enseñó Jesús en el templo, en qué área del templo enseñó y demás, justamente salía la gente muy tocada por las palabras de Jesús. Tanto que Pedro una vez dijo, ¿a dónde vamos? Porque solo tú tienes palabra de vida. Jesús se encuentra con este hombre y pasan cosas muy importantes aquí. Quiero hacer unas preguntas. ¿Usted ha escuchado cosas como, una vez salvo, siempre salvo? ¿Sí o no? Bueno. ¿Puedes perder tu salvación en base de tu comportamiento? ¿Ha escuchado eso? Además de la confesión y el arrepentimiento, ¿cuál es la evidencia de nuestra real salvación? Otra pregunta que les voy a hacer. ¿Realmente naciste de nuevo? Y sí, ¿cuál es la evidencia? Todo esto lo vamos a mirar en este capítulo, los primeros 21 versículos. Jesús, el más gran maestro, el teólogo de teólogos, enseña algo tan excepcional en cuanto a la salvación. Lo de la salvación siempre ha sido un debate, si se pierde o no se pierde. Vamos a ir despacito con esto, porque diferentes teólogos lo miran de diferente manera. Cuando estudiamos en el ítem sobre el sistema de lo que es teología sistemática, encontramos que hay varios puntos y hay dos en especial que se usó por muchos años, y es lo que es las personas dadas más, lo que es creer que cuando ya naces de nuevo no vas a perder tu salvación por nada, y más como el área de Juan Calvino, que fue un gran estudiante de San Agustín. Aunque uno viene del siglo IV, que era San Agustín, y después en el siglo XVI está Juan Calvino. Después de eso se levanta otro hombre, europeo también, y empieza con otro tema que es el arminianismo, en cuanto a creer que la salvación la puedes perder. Y entonces esos dos extremos afectan mucho a la gente en las iglesias. Es más, hay gente que entra, ¿ustedes creen que se pierde o no? ¿En qué nombre bautizan? Y pues la gente con esas cosas, ¿no es cierto? Entonces hay que ir ¿dónde? A la palabra. Porque ante todos esos extremos, uno que se puede perder otro, encontramos nosotros, tenemos que ir ¿a dónde? Al centro. Ir al centro a través de lo que dice el Señor. Volvemos en el diálogo, empieza el diálogo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, muy importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Rabí significa ¿qué? Maestro, ¿no? Como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si no está Dios con él. De inmediato notemos algo muy particular. Él no ve a Jesús como el Mesías. ¿Cómo lo ve? Como maestro, como un hacedor de milagros y tal vez un profeta, pero no como el Mesías. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver
el reino de Dios. No he escuchado a este hombre con toda la teología que conocía, muy conocido de la ley de Moisés, muy conocido con todas esas leyes y tradiciones y demás. He conocido, era un gran académico en cuanto al conocimiento del Antiguo Testamento, de lo que había en ese entonces ahí escrito. Él lo sabía, era un maestro, enseñaba a otros para que enseñaran. Y sin embargo, él no podía entender lo que Jesús le acaba de decir, porque él como fariseo, los fariseos tenían algo muy particular, diferente a los saduceos. Los saduceos tenían muchas cosas parecidas, la ley de Moisés, sacrificios y todas esas cosas, pero no creían en la vida después de morir. Y los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos eventualmente. Entonces, ahí vemos que este fariseo, Nicodemo, estaba bien curioso. ¿Qué le podía decir Jesús respecto a él? Porque él no tenía ni siquiera clave qué es ir al reino de Dios, siendo un gran estudiante de la palabra. Es que muchas veces no es tanto lo que tú conozcas de la palabra, es lo que tú aplicas en ella que te hace diferente. A gente, yo he conocido gente metidos en la teología y con unos temas terriblemente asombrosos que han dejado mal al Señor. Porque no es el conocimiento únicamente, es la aplicación. A tu fe le agregas conocimiento y a tu conocimiento le agregas carácter, ¿no es cierto? Todos estamos creciendo en el carácter de Cristo, todos los que nacimos de nuevo. Tú no hiciste nada por nacer de nuevo. ¿Estamos claros? Todo es la obra de Dios. Usted nació de nuevo porque Dios quiso que usted naciera de nuevo. Fue una cita divina de Dios contigo. A los 12 años estaba yo con mis dos hermanas que están aquí. Yo veo a mi hermana Mireya, esta mira mi hermana Mireya. Y mi hermana Delia, ¿dónde está mi hermana Delia? Ahí están las dos, mire. Y entramos nosotros a una iglesia evangélica. Mi padre me había advertido, no voy a las iglesias evangélicas porque nosotros, si Dios no hubiera querido evangélicos, hubiéramos nacido evangélicos. Pero nos invitaron y fuimos. Allá en Bogotá, un lugarcito tan bonito, tan limpio. Y cuando predicó ese hombre, ese pastor, no estábamos ya por venir, no estaban por llegar nuestras visas para venirnos para Estados Unidos. Y cuando predicó ese hombre, tocó tan fuerte en nuestro corazón que yo no fui caminando al altar. Yo llegué corriendo al altar. Tuve la convicción del Espíritu Santo por la palabra que se expuso, diferente como nunca la había escuchado yo. Sin saber el plan que Dios tenía para mí, corrí y acepté a Jesús con lágrimas de gozo. Y mi vida no fue igual, desde ahí en adelante. Hubo momentos que como todos, nos apartamos. Jesús tenía 12 discípulos. Tenía Judas, por ejemplo. Les pregunto a ustedes, grandes teólogos, Judas, que estaba con Jesús por 3 años y algo, y vio milagros, y también le quitaba, cuando hacía la cuenta, cuando contaba las limosnas que daban para el ministerio, se echaba unas cuantas al bolsillo, y lo entregó a Jesús, y en vez de arrepentirse, tuvo remordimiento y se mató. ¿Era Judas salvo? Pregunto, iglesia, ¿era Judas salvo? Pedro, seguidor de Jesús, era muy impulsivo. Pedro, sanguíneo. Y cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y en el mismo capítulo de Mateo 16, al rato Jesús habla de que Él va a padecer en la cruz.
y va a morir y va a estar en la cruz y va a padecer y 3 días va a ser levantado. Y le dice, Pedro, no haga eso, Señor, ni se le ocurra hacer eso. Jesús le dice, hazte un lado, Satanás. ¿Era Pedro salvo? Cuando Pedro, estando con Jesús, si lo miramos de esta manera, la salvación depende de quién, de Jesús. Lo negó 3 veces. ¿Perdió la salvación Pedro? ¿Qué hizo Jesús con él? Tuvo un diálogo con él y 3 veces, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Hasta que Pedro se levantó a llorar y dijo, tú lo sabes todo. Y restauró Jesús a Pedro. Es que no nos podemos ir por doctrinas aquí, doctrinas. Tenemos que irnos por lo que dice la palabra. La complican, es sencilla, la complican, no es sencilla. El que no ha recibido la salvación tampoco la pierde, porque usted no va a perder lo que no tiene. Y hay gente que va a las iglesias y levantan manos y cantan y todo, pero no tiene la convicción todavía del señorío de Cristo. No de verdad, no han nacido de nuevo. ¡Qué peligro! El temor que tengo más grande cuando me presenta este Señor es que predique en el púlpito. Porque no podemos enviar a la gente a través de adulaciones al infierno. No, es real. Y por eso tenemos que ir a la palabra, la espada más cortante de toda espada de doble filo, a la palabra que entra y penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Te digo. Me encanta cuando Jesús siempre repite. Pues que cuando Jesús decía, es cierto, es para algo profundo, para algo profundo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre? Empezó Nicodemo ya a tratar de mirar cómo físicamente puede hacer esto. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí está pensándolo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nació de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Agua y Espíritu. ¿Quién te da convicción de venir a Cristo? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y el agua? ¿Y qué es el agua? Efesios 5, 26 al 27, hablando Jesús de su iglesia. Él se entregó por ella para santificarla, habiéndole purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando ese pastor expuso la palabra como la expuso, cosa que yo no he escuchado en la iglesia tradicional, la entendí y esa agua me ayudó a nacer de nuevo. Cuando las parteras antiguas iban a las casas a ayudar a dar luz y usted veía gente corriendo, ¿qué llevaban corriendo para un lado y para otro? Agua. Cuando vi nacer mis gemelitas del vientre de mi esposa, y vi cuando la sacaron, primero una, después la otra, y vi la bolsita de agua donde salieron. Jesús cuando entregó su cuerpo en la cruz y murió, vienen a mirar si ya estaba muerto. Con la lanza salió sangre y agua. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma.
No son las emociones, aunque es lindo hacerlo, es mucho gozo hacerlo, es el principio de qué es nacer de nuevo. Es un regalo de Dios. Y usted puede tomar ese regalo y abrirlo y crecer y participar y empezar a demostrar ese regalo donde usted va. Traer fragancia de Jesús. Llevar el perfume de Jesús donde usted va. O usted puede guardar ese regalo y meterlo en un sótano. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. ¿Qué nos motiva a nosotros a reunirnos aquí? El nombre de Jesús. No estamos aquí por otras agendas. Si usted está por otra agenda, no vuelva. Su agenda principal de venir a la iglesia los domingos, aparte de las otras cosas que tenemos pendientes, los hombres está pegando muy duro. Y esposa, si su esposo no lo veo, la va a culpar es a usted. Le mando una notica a usted de alarma. Jesús le dice, Salmo 19 nos habla de la palabra la que nos cambia. Santiago 1:18, escuchen esto. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Cuando Dios creó el mundo, ¿qué dijo? Hágase la luz, y la luz fue. Dios llama las cosas que no son como si. Él te llamó a salvación. Él te llamó a nacer de nuevo. Tú no hiciste absolutamente nada para nacer de nuevo. Lo hizo todo Él, y a Él sea la gloria. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. De su propia voluntad nos engendró con la palabra de verdad para que seamos una especie de las primicias de sus criaturas. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu y la palabra. El Espíritu y la palabra. Por eso, cuando alguien nace nuevo aquí, lo llevamos a un cuarto y ponemos gente que trabaja en eso, que trajimos para que hicieran ese trabajo y darle seguimiento a los nuevos, porque alguien no puede nacer de nuevo y lo tiramos en un basurero, a ver si de pronto los bomberos lo recuperan. Cuando alguien nace de nuevo requiere la lechecita, el cuidado, el cambio de pañales. Y hay mucha gente que está atrofiada su crecimiento porque no se han sometido a un crecimiento, a un estudio sistemático, a unirse, a estudiar con otros creyentes y siguen en las mismas, en la pura carne, y todo es pura carne y lo que creen y piensan y creen todas esas cosas. Ayúdate que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Denme el versículo. El que madruga, Dios le ayuda. ¿Cuál versículo? Dios ama incondicionalmente. ¿Sí? ¿Quién dijo amén? Denme el versículo. Denme el versículo. El maestro nos lo va a desglosar ahorita. Nos lo va a desglosar Jesús. Usted va a descubrir que el amor de Dios tiene dos facetas, ¿no? Correctivo y afectivo. Y ese amor de Dios tiene dos partes que hay gente que no entiende. Ahorita vamos a eso. Jesús le dijo, no te maravilles que te dije, hoy es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Usted no sabe qué persona que usted ha pensado de amigos, familiares, ese nunca se va a convertir. Yo tenía un amigo, una pareja muy queridos, tolimenses. Y eran nuestros amigos de rumba y de pachanga y todo eso. Y cuando empezamos a ir a la iglesia nosotros, nos enfocamos tanto en el Señor, nos enamoramos tanto del Señor con mi esposa, que dejamos muchas cosas al lado, dijimos, no dejamos a nuestros amigos por allá en la intemperie, hablemosles de Cristo, invitemos a la iglesia, los invitamos a la iglesia. Yo pensé, con lo fuerte, duro que es, y como piensa, nunca va a querer nada con el evangelio. Salió al altar a nacer de nuevo con su esposa. Y en el parqueadero nos hablaba con mi esposa y lloraba como un niño de su encuentro con Jesús. Usted no sabe a qué horas el viento viene a salvar tu familia, al que está más perdido, al que tú no crees que va a cambiar. A ese Dios lo tiene ya en su radar. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer eso? Respondió Jesús y le dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. Imagínense, de tanto que sabía de la ley de Moisés y sabía la ley de los profetas y todo eso, y no sabía cómo nacer de nuevo, no sabía cómo entrar al reino de Dios. Un gran hombre estudioso, maestro de maestros, y no sabía hasta que tuvo el encuentro con el verdadero maestro de maestros. Jesucristo es su nombre. Respondió Jesús y le dijo, eres tu maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeréis si le dijera las celestiales? O sea, Nicodemo, no estás listo para recibir todo lo que te voy a decir. Nadie subió al cielo, sino el que ascendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombres sea levantado. Escuchen esto. En Números 21 hay una situación en el desierto. Yo siempre, las figuras que más me compasiona a mí en la Biblia es Moisés. Imagínense si uno a veces, como líder, como pastor, se decae de tanta queja y queja y queja de esto y queja de lo otro. Imagínense Moisés en el desierto dicen que aproximadamente eran casi 3 millones de personas. ¿Sí? Y quéjense, queremos proteína. Estamos cansados de esta panecito que viene del cielo, ya estamos cansados. Queremos proteína. Y queremos más, y queremos esto, y queremos lo otro. Y Moisés tenía que aguantar todas esas cosas. Creo que era más fácil subirse en un bus con argentinos que estar con toda esa gente en Israel. Argentinos hay aquí, hoy como que no hay, así que aproveché. Ahí estaba Moisés. Y a Dios le dolió tanto que permitió que serpientes los picaran. ¿Quién picó a la humanidad? ¿Quién envenenó a la humanidad en el Edén? Satanás. En forma de serpiente. Envenenó a la humanidad. El primer Adán fue envenenado. Y necesitaba que viniera el segundo Adán para librarnos del veneno. Gloria sea su nombre. Jesús, Moisés agarró un palo y de ahí colocó una serpiente de bronce.
Porque la gente llegó a Moisés. Ahí sí llegaron, ahí sí llegaron. Sí, la gente cuando tira piedra a los líderes y todo, después les cae a ellos. Y así vienen todos llorosos. Moisés, la familia le picó a mi hijo, se me está muriendo, a mi hermana, a mi suegra, no sé qué. Pero a mi suegra, pues no sé, Moisés, no sé si usted la quiere sanar o no, pero bueno, ya usted sabrá, Moisés, le picó. Ahí sí lo llamaron. ¿Qué hizo Moisés? Dios le dijo, haz esta serpiente. Y cada vez que hay alguno que ya se ha picado, levántala y cuando vean la serpiente van a sanar. Mejor que la vacuna de COVID. Una vez me preguntó, recién que estaba vacunado, pastor, ¿y usted no ha tenido ningún síntoma raro con la vacuna de COVID? Y yo, ninguno. El estudio está allá afuera todavía, hay que orar mucho. El paquete de la salvación es completo. Para que todo aquel, Jesús dice esto, que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la exigencia? Creer. Es un acto de fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo central de nuestra fe. Ahora aquí voy. ¿Dios ama a todos? La respuesta es sí. ¿Incondicionalmente? No. Porque aquí nos dice la segunda parte de la condición. Escuchen bien esto. Escuchen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Después viene la condición. ¿Cuál es la condición? Léala conmigo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la condición? Creer en Jesús como tu Salvador. Esa es la condición. Y el que cree en Jesucristo, en sí, Dios te ama incondicionalmente, porque es a través del amor de su Hijo que recibimos el amor del Padre y del Espíritu. Olvídese el calvinismo y el armanismo, que gente se pelea por eso. Usted guarde su corazón para Jesús siempre. Y cada vez que te pase lo de Pedro, vengan a una conversación con el Señor para que te restaure. La salvación es un llamado. Es un llamado para recibir un regalo, es un llamado de justificación, es un llamado de redención, es un llamado de regeneración, es un llamado de libertad de la esclavitud, es un llamado de la eliminación de todas las maldiciones, es un llamado de restauración, es un llamado a la vida eterna, es un llamado a comunión, es un llamado para entrar al reino, es un llamado para afiliación, es un llamado a la obediencia, es un llamado de alegría, es un llamado de paz, es un llamado de santidad, es un sello con el Espíritu Santo, es un llamado innegable, es un llamado irreversible, es un poderoso llamado, un llamado alto, un llamado único, un llamado a la vida, un llamado al señorío de Cristo, un llamado a confiar en Jesús, un llamado a relacionarse con Dios, un llamado a relación íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un llamado de amor, es un llamado glorioso de Jesucristo. Ser salvo y nacer de nuevo es un llamado glorioso de Dios. Usted ha sido apartado y bendecido y justificado. Cuando se acabe aquí toda la bronca que hay, que si Biden y que si Putin y que si demás, sea lo que pase, aquí tenemos allá un encuentro glorioso con Él, porque Él abrió la puerta. Es un llamado. No hay que venir a una iglesia por otros intereses, hay que venir a la iglesia porque Dios te está llamando.
Romanos 8, 29, 30 dice, porque a los que antemano conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, tú y yo, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. La palabra iglesia, del griego es eclesia, significa llamados, asamblea. Usted puede ser una persona muy bondadosa, muy religiosa. Muy buena papa. Pero todo eso, sin nacer de nuevo, equivale a cero. Romanos 10, 9 al 15 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aleluya. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Porque el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Gracias, Dios mío. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. ¿Cómo puedes invocar a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin predicador? ¿Y cómo predicarán si no han enviado? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz y anuncian las buenas nuevas. Yo trabajaba en un banco por la vista de mucho tiempo atrás, años atrás, casi ya 40 años. Uy, me estoy poniendo joven. Y en las mañanas yo llegaba a buscar mi cafecito y pasaba por donde están todas las cajeras haciendo sus cuentas, preparando para abrir. Y había una en particular que era madre soltera, tenía un niño que tenía un pie deforme, porque ella cuando lo concibió bajo algunos medicamentos y creo que era alcohol también. Y yo tenía mucho pesar, era muy buena gente, pero ella lo que era jueves y viernes ya empezaba a todos a hablarles, desde antes que cerraran o cuando cerraran el banco. Happy hour, ¿no? Para happy hour todos. Happy hour, happy hour. Y pasando el tiempo, una madrugada a las 3 de la mañana, tengo una pesadilla terrible. Me levanto todo sudado, me quedo sentado en la cama así sudando. ¿Ya ha visto un ataúd que lo metían en un horno a quemar? Y yo miraba ese ataúd y me sentía mal por la persona que estaba en ese ataúd. Y yo siempre pasaba cuando saludaba, Dana, la invito a mi iglesia. Dana, la invito a mi iglesia. Americana ella. Y una madrugada me llama el vicepresidente del banco, amigo mío, y me dice, Jorge, perdone que te llame ahorita a esta hora, casi 2, 3 de la mañana. Acabo de recibir una noticia que Dana, regresando de tomarse unas copitas en un bar, iba en su auto y a la entrada de sus apartamentos había un camión de 18 llantas y ella metió el carro por debajo y se mató instantáneo. Entonces, lo primero que yo pensé, ¿por qué yo no le compartí? Lo poquito que sabía, hubiera presentado a Jesús. Pensé que viviendo en la iglesia era suficiente. No. Usted tiene que hablar del reino de Dios, cómo se entra atrás de Jesús. Y Dios se encarga en qué iglesia las va a poner. Llegó el momento del entierro de ella. La vi en el ataúd, lo cerraron, la metieron sobre
cositas que usan para, que tienen hartas ruedas para resbalar, la metieron al hueco a quemarse. Un alma. Un alma. Jesús fue a la cruz, aunque fuera por uno. Fue Jesús a la cruz. No desperdicie su regalo. Comparta. Hable del regalo que Dios te dio. Si en esta iglesia ustedes, por lo menos una persona al año, que no es imposible, traigan los pies de Cristo, la iglesia se multiplica cada año. Solo el 4% de los creyentes comparten la fe